9 minutos nos están separando de las 10 de la mañana con 20 grados de temperatura y estamos recibiendo en esta mañana de Arriba Gente a Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Bienvenido, Martín, un placer. Muchas gracias, un gusto. El motivo de la entrevista fundamentalmente fue la presentación hace unos días de una encuesta realizada por el Instituto y conocer un poco los detalles de cuáles fueron los datos que más sorprendieron. En primer lugar, la encuesta apuntó fundamentalmente ¿a qué? A tener insumos e información sobre qué, sobre el consumo o específicamente sobre algo más que el consumo de marihuana. El otro día se presentaron distintos datos a partir de diferentes fuentes de información que se van sistematizando periódicamente y publicándose para poder atacar, por un lado, la generación de información específica sobre, por ejemplo, la prevalencia de consumo de cannabis, pero también pensando en cuáles son las fuentes de acceso, cómo va desarrollándose la cobertura del mercado regulado, cuáles son las características de las personas que o bien ingresan a esta práctica de consumir cannabis o cómo eso va cambiando a lo largo del tiempo. Lo interesante es que esta es la 7ª edición. Uruguay tiene una larga tradición de generación de información a partir de encuestas en hogares para poder monitorear el consumo de las distintas drogas. En este caso estamos hablando de cannabis, pero el Observatorio Uruguayo de Drogas junto con el Instituto Nacional de Estadística desarrollan periódicamente esto. Y la particularidad de esta encuesta que se presentó el otro día es que es la primera cuyo trabajo de campo se hizo en el segundo semestre del año pasado, lo que quiere decir que ya permite ver algunos posibles cambios o eventualmente efectos que pueda estar mostrando la regulación del mercado de cannabis para los distintos fines, ¿no? Desde la llegada de la marihuana a las farmacias, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Algo así como 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. Si lo miramos con una perspectiva estadística, es poco el tiempo, pero comienza a dar sus frutos, digamos, los datos que comienzan a surgir. ¿Cuántas personas sabemos que están en este momento siendo clientes de ese cannabis que se vende en las farmacias? Hay casi 40.000 personas que están registradas para poder comprar cannabis en las farmacias adheridas al sistema. Y después hay algo así como 11.000 personas más que se distribuyen entre cultivos domésticos, que es la otra vía que se generó, y la membresía a un club canábico como asociación civil registrado. Actualmente hay unas 150 clubes canábicos habilitados. Recordemos que pueden tener hasta 45 miembros y administran cultivos de hasta 99 plantas en flor. Lo que parece destacable de este proceso de acumulación de información es que ya nos permite enfocarnos en algunas de las grandes dimensiones que interesa monitorear, ¿no? Por poner un ejemplo. La gran pregunta era qué pasa con el consumo de cannabis a partir de la regulación de su mercado y poder establecer vías legales para el acceso. Y es interesante ahí cómo la encuesta permite mostrar que no ha habido un quiebre ni ascendente ni descendente, digamos, sino que la prevalencia general del consumo de cannabis se mantiene en la tendencia que viene mostrando desde que se mide. Y sí, cuando bajamos más al nivel cualitativo, podemos encontrar varios elementos que son de interés y que permiten mostrar, con la cautela que siempre hay que tener cuando estamos hablando de evaluación o monitoreo de políticas públicas que requieren del paso del tiempo para empezar a mostrar sus efectos y poder medir adecuadamente los impactos. Se puede, por ejemplo, ver que en cuanto al acceso, el tipo de cannabis que se consume, hay un dato muy interesante, y es que el prensado paraguayo, que es el producto que tradicionalmente está asociado al narcotráfico transnacional, se redujo a 1/5 el consumo respecto de lo que había en el año 2014. Eso quiere decir que de 58% en este momento, en el segundo semestre del año pasado, bajó al 11%. Y eso es bueno no solamente porque da un indicador, da una idea de alejamiento de un número muy importante de personas de ese tipo de redes, ¿no? Uno sabe que los usuarios saben que cuando se presentan en una boca o contactan a un distribuidor del mercado ilegal, están asumiendo riesgos que no solamente tienen que ver con su salud, sino también con su seguridad. Sino que también desde el punto de vista sanitario es bien importante porque lo que se da es una sustitución de productos.
se retira el prensado paraguayo y los usuarios empiezan a preferir flores secas en estado natural, que desde el punto de vista de contaminantes y controles es claramente una mejor situación para ese tipo de usuarios. ¿Y podemos tener una idea de cuántos uruguayos son consumidores de cannabis? Sí, a partir de esta encuesta se pudo actualizar ese dato. Sabemos que aproximadamente 1 de cada 3, algo así como el 30% de los adultos, ha probado alguna vez cannabis. Eso no quiere decir, esa cifra incluye usuarios actuales, incluye usuarios esporádicos o experimentales y también aquellos que solo probaron o son exusuarios, ¿no? Específicamente cuando nos enfocamos en cómo eso va cambiando, lo que podemos ver es que, por ejemplo, la edad de inicio en el consumo de cannabis vuelve a aumentar, ¿no? Eso quiere decir que la edad de inicio promedio está en el entorno de los 20 años de edad y viene aumentando en las últimas 3 mediciones, algo así como un año en promedio. Y eso es interesante porque, de vuelta, con una lógica de gestión de los riesgos, la edad de inicio es un factor clave para que las personas que toman la decisión de probar o acceder a cannabis puedan hacerlo, digamos, por fuera de ese periodo de la adolescencia. Y acá hay un dato bien interesante de una de las encuestas que se presentó también, que es la que se hace para estudiantes de enseñanza media. En este caso es la 8ª edición que se presentó de esa encuesta, y es que por primera vez desde que se mide se evidencia una estabilización en el consumo de cannabis para los estudiantes de enseñanza media. O sea, históricamente, desde que esto se mide, había una tendencia creciente y por primera vez entre el 2016 y el 2018, que es también el segundo semestre del año pasado, se hizo esa encuesta, no creció. Y eso, de vuelta, requiere mucha cautela, hay que seguir esperando a futuras mediciones y seguir generando información. Lo otro que se me ocurre preguntar es, uno asocia o tiene la idea del cannabis y lo asocia generalmente a los jóvenes, no lo asocia a una persona adulta, a una persona mayor. ¿Cómo estamos en ese tema en cuanto a edades de quienes son consumidores? Bien, acá, además de que va creciendo la edad promedio de inicio en el consumo de cannabis, eso también se puede correlacionar con el hecho de que donde más se ha aumentado la proporción de usuarios o de nuevos usuarios es en los mayores de 25 años. Eso quiere decir que son adultos que están explicando este cambio, esta modificación. Y, por ejemplo, va de la mano con algunos otros datos que tenemos, como por ejemplo la edad promedio de las personas que están registradas para comprar cannabis, que está en 33 años como edad promedio, ¿no? Y eso es un elemento que, de vuelta, es positivo por las herramientas de las que disponen las personas para gestionar los daños del consumo. ¿Cómo se está dando la situación de demanda y de facilitación del producto? En algún primer momento que de alguna forma también se sabía que iba a suceder, hay un proceso biológico que había que esperar, cuando finalmente llega el cannabis a las farmacias empezamos a ver las largas colas. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Se ha mejorado? ¿Se sigue igual? Porque me imagino que también se debe estar dando que mayor cantidad de gente va ingresando en los registros y por lo tanto tenemos mayor cantidad de gente que quiere comprar esa marihuana. Eso es cierto, la tendencia de la cobertura del mercado regulado es creciente y se mantiene así. Y eso, entre otras cosas, ha tensionado mucho la relación entre oferta y demanda del producto que se ofrece a través de las farmacias. Hay una inconsistencia clara entre la oferta y la demanda. Dicho de otra manera, la oferta que ponen a disposición las empresas que tienen licencia para cultivar y distribuir se ha visto muy desafiada por esa demanda y eso nos ha llevado a tomar algunas decisiones que acompañen el proceso de mejora y de aumento de la oferta de las empresas que ya están instaladas. La principal es poder hacer un llamado a nuevas empresas y el hecho de haber otorgado 3 nuevas licencias ahora a fines de este año para que se incorporen al sistema en condiciones similares. La expectativa es que de la mano de la mejora de la producción de las empresas que ya están en el sistema, más las nuevas que están ingresando, se pueda mejorar la disponibilidad de producto, se pueda aproximar a la demanda efectiva de las personas que se registraron para comprar en farmacia y también eso permita mejorar
la red de distribución, los puntos, Claro. las farmacias adheridas a lo largo y ancho del país. Eso fue una dificultad al principio. Recuerdo que inclusive nos quedamos con noticias de que había 2 o 3, había lugares en el interior donde no. ¿Cómo se está ahora con el tema de cantidades de farmacias para vender el cannabis? Hoy por hoy hay 17 farmacias adheridas al sistema, más o menos la mitad en Montevideo, la mitad en el interior. Igual es poco, ¿no? Es decir, sí. más allá... A ver, digo, uno podía haber pensado, bueno, cuando surgió esto, los temas de seguridad tienen que ver, vamos a ver cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Ya está, ya pasó el tiempo. Recuerdo todo aquello con las farmacias, lo del botón, lo de tener... Bueno, todo eso se superó. Uno hubiera creído que iba a ser un ingreso más importante de comercios que dijeran, bueno, ahora que esto está, que ya pasaron 2 años y pico, y es poca la cantidad para todo el Son país. pocas farmacias y eso también cuando uno mira más cualitativamente la situación Sí. puede ver algunos de los cambios. Como bien decís, el hecho de que no haya habido ningún episodio violento en ninguna farmacia o ningún delito contra la propiedad ni de la farmacia ni de las empresas que distribuyen y producen, ni tampoco problemas de convivencia en el entorno significativos, ha hecho que muchos de los temores que al inicio tenían los farmacéuticos hoy por hoy vayan quedando de lado. Y la situación actual es que hay varias decenas de farmacias interesadas en ingresar al sistema de distintas partes del país y eso es la parte positiva pensando en una cobertura adecuada que siga facilitando la sustitución del mercado ilegal de cannabis, pero la contracara es que no hay suficiente producto para ofrecer. Entonces, lo que estamos haciendo es mantener el relacionamiento con las farmacias interesadas y una planificación de ingreso de esas nuevas una vez que se disponga de mayor volumen de cannabis para distribuir. Y en cuanto al precio, ¿cómo se está? O sea, ahora que ya ha pasado el tiempo, que aquellos comentarios de que no, que hay que ofrecerlo más barato, que más caro, que igualmente me imagino que algún peso debe tener sobre la regulación del peso que está en el mercado negro, pero ¿cómo está con respecto a eso? Y en realidad el precio es una variable clave en este proceso porque es uno de los principales elementos que valoran las personas al momento de decidir ingresar al sistema. Y en ese sentido, el paquete de 5 gramos se vende a 250 pesos, o sea, a razón de 50 pesos uruguayos por gramo de flor seca, lo que quiere decir que es un precio muy competitivo respecto a los precios del mercado ilegal, y esa es la parte positiva, y comparando con productos de calidad y seguridad similar, está por debajo. De manera tal de que en esta etapa, que nosotros todavía pensamos que es de instalación, consolidación y desarrollo de este sistema, la variable de precio está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Por último, saber si ha habido algún contacto formal o informal con autoridades del próximo gobierno para ver un poco ahora esto, cuál va a ser la idea, si se mantiene todo exactamente igual, si hay ya de repente alguna idea innovadora o no sobre lo que está acostumbrada la población. ¿Han sabido algo? Todavía no han habido contactos formales, no tenemos una referencia de quiénes van a ser las autoridades designadas para esta política específicamente, pero sí sabemos que a nivel de la presidencia y especialmente Prosecretaría de Presidencia, en tanto el doctor Roballo es el presidente de la Junta Nacional de Drogas, él sí está liderando este proceso de transición y preparamos información para la Secretaría Nacional de Drogas, que se entregó a las autoridades entrantes como insumo básico para iniciar la transición. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido más que claro. El deseo de felicidades. Muchas gracias y muchas gracias por toda la información. Hemos estado dialogando con Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis.